demasiado tarde. La idea de hoy el tema de hoy es formación de precios, el concepto de mercados y formación de precios y papel de los precios en un sistema capitalista. Eh, este tema no entra en el parcial. Si bien forma parte de la primera parte donde vemos el sistema económico, lo dejamos afuera del parcial, va a ser evaluado en el segundo. Eh, Son dos videos. El primero, la teoría neoclásica de formación de precios, o sea, que es la competencia perfecta, y el segundo video, un poco lo que acontece en la realidad. Eh, Hay también una actividad, es la anteúltima de las actividades así de temas, eh, como para hacer. Entonces, los invito a que vean el primer video se llama Uno, Mercados y Competencia Perfecta. Son 50 minutos, así que hasta las 9. A las 9 nos encontramos y charlamos un poco sobre el tema. Cuando terminemos, supongo que nos va a llevar 2 horas, hasta alrededor de las 10, 10 y algo, los dos videos, vamos a hacer un repaso con vistas al parcial. O sea, pueden preguntar ustedes allí las dudas que hayan tenido y yo les daré algún tipo de orientación hacia dónde va a estar apuntado y en qué va a consistir. Entonces, vamos hasta las 9 con ese primer video. Muy bien, perfecto. Perfecto, bárbaro, gracias. Sí, sí. ¿Alguno no terminó? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Faltan 3 minutos. Bueno, esperamos 3 minutos. Está bien, ya está. Bueno, lo consabido, ¿alguna pregunta, algo que no se haya entendido, algún comentario, algún punto en contra? O sea, no sé, es el tiempo de ustedes. Sí, lo que pasa, profe, por ejemplo, ahí donde explicaba de los precios, es que las grandes empresas te están marcando los precios, como pasa, digamos, acá en Argentina. En otro lado, capaz que hay más variedad de empresas, digamos, que lo producen, y capaz que el precio es más amigable, digamos. En cambio, acá, digamos, se puede decir que Eso que vos estás diciendo es la segunda parte, viene en el video que sigue.
Sí, sí, pero ahí en la primera parte, bueno, nombraba un poquito de la grande empresa, digamos, que, digamos, producían distintos bienes a distintos precios para ganar más, digamos. Es así, es así. Sobre todo los que tienen mucho dominio del mercado. O sea, la Serenísima tiene 3, 4 marcas que fabrican ellos mismos. Y con 3 o 4 marcas, o sea, una marca te la posiciona a nivel de los sectores medios de altos ingresos, otro de los sectores medios, y finalmente otro para bajos ingresos, de modo de poder sacarle la disposición a pagar a cada uno. Eso tiene que ver con el último punto de este video, que es el excedente del consumidor. O sea, es el modelo de Pareto. Pareto fue un economista neoclásico, vivió entre fines del siglo XIX y principio del XX, y elaboró un modelo a partir del cual dijo que el modelo de mercado es el más eficiente asignador de recursos. O sea, los mercados son lo más eficiente. Eh, lo que bien vale aclarar es un modelo eficiente si funciona en condiciones de competencia perfecta. Cuando no hay competencia perfecta. Competencia perfecta significa cumplir 4 requisitos. Esto grábenselo ahora. Primero, concurrencia, muchos de los dos lados. Segundo, referido a la calidad del bien, que sea homogéneo. Significa que yo no prefiera un bien sobre otro. Tercera característica, que todas las partes en el mercado tengan una información similar. Y la última, que cada trabajador o cada empresa puede entrar y salir del mercado sin tener costos adicionales en cualquier momento. O sea, si alguna de estas condiciones no se cumplen, estamos en condiciones de competencia imperfecta. Esto es un poco, o sea, en esas condiciones Pareto demostró que el mercado es el más eficiente asignador. Y muchos medios y muchos economistas por la tele o la radio dicen, no, porque el mercado es el más... Sí, sí es competencia perfecta. Ahora, indíquenme dónde hay un mercado de competencia perfecta. Indíquenme. Y bueno, veamos después las consecuencias que trae cuando la competencia no es perfecta. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Ahí una consulta con el tema de las Sí. barreras que se le pone para salir de un mercado e ingresar a otro. ¿Cuáles son? Ahora viene, Ah, ok. viene la segunda parte. Viene la segunda parte. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Quiero rescatar el punto anterior al del modelo de Pareto, que es cómo se forma el precio en el mercado, cómo cuando hay excedentes del bien, se genera una tendencia, una fuerza hacia abajo en el valor del precio, y cómo cuando hay escasez del bien se genera una tendencia, una presión hacia arriba del precio. Y que esta fuerza hacia abajo y esta fuerza hacia arriba se equilibran en el momento en que la oferta demandada es igual a la cantidad demandada. O sea, cuando las cantidades de la demanda y de la oferta son iguales, el mercado está en equilibrio y allí surge el precio. Esto es el núcleo central de la teoría neoclásica del mercado. Cómo se forma el precio en el mercado. A través de estas dos fuerzas que tienen distintas variables que determinan la cantidad de cada uno. Bueno, si no hay más, lo dejamos y pasamos al segundo video.
La parte de los excedentes, yo no lo llegué a ver. Sé que está en la última parte del video, porque me quedaron 10 minutos por ver. ¿Eso lo Sí, puedo sí. explicar un poco? Sí, hay excedente cuando la cantidad que se produce es superior a la cantidad demandada. O sea, si hay más producción de lo que se está demandando, se genera una presión hacia abajo del precio. Hay un excedente. Las empresas están produciendo más de lo que los consumidores estamos dispuestos a comprar. Y eso genera la tendencia hacia abajo. La escasez es el proceso inverso. Están produciendo menos de lo que nosotros estamos demandando. Y en esa situación genera una presión hacia arriba del bien, del precio. ¿Eh? En un caso, o sea, excedente, presión hacia abajo, escasez, presión hacia arriba, normalmente va a llegar a un punto donde la cantidad que se produce, que es la oferta, sea igual a la cantidad que estamos dispuestos a comprar, que es la demanda. Y ahí se equilibra. En el video, después velo en tu casa, si tenés algún tipo de duda, me consultás, pero está con las curvas, como lo demostraron algebraicamente los neoclásicos. Una curva de demanda, una curva de oferta, la situación de excedente, la situación de escasez y en alguna medida ahí queda explicado esa tendencia de equilibrio. Ok, gracias. Vamos entonces ahora con el segundo video. Tengo otros 50 minutos, así que vamos hasta las 10. Vamos a poner unos minutos más, 10:05. A las 10:05 nos encontramos para evacuar algún tipo de dudas. Bárbaro. Vean el segundo Ok, video. ok. Sí, recién. Comentarios, Sí, preguntas, algo que no se haya entendido, consulta. No me acuerdo quién hoy preguntó por los problemas de entrada y salida del mercado. ¿Quedó claro? Sí, profe, ahí con el video ese ya quedó claro. Eh, ¿Está claro en el tema salida lo que son activos específicos? ¿En ese Sí, se mi refiere? consulta es, ¿Eh? eh, ¿existe algún caso de otro país con características similares a Argentina que haya tenido ese nivel de inflación que tenemos nosotros? Que tengamos el nivel de inflación que tenemos nosotros, hay algunos, no son muchos, pero hay países que tienen ese problema. Lo que nosotros estamos teniendo como consecuencia de los 90 para acá, en casi todos los mercados, un problema de oligopolio con liderazgo marcado en muchos casos y de competencia monopolista en otra, con lo cual eso da lugar a procesos de formación de precio que normalmente son en contra de las personas. O sea, significan poder de mercado, poder poner el precio. Mi pregunta apunta más a si en algún caso de la historia, con este nivel de inflación, hubo algún gobierno que tome las medidas para que se frene. No, no que sea cero inflación, pero que sí disminuya del grado que tenemos ahora nosotros a algo menor. Sí, pero bueno, la forma fue en parte como pareciera que ahora está queriendo hacer el gobierno. En el año 73, hace muchísimo tiempo, 1973, presidencia de Héctor J. Cámpora,
ministro de Economía, pucha, se me fue el nombre, Helvar, ahí, sacó un sistema, bueno, primero pactó un acuerdo donde otorgó un aumento de salarios y general para todos, y a partir de allí un acuerdo que durante un año y pico, o 2 años, no me acuerdo cuánto era el tiempo, no iba a haber ni aumento de salario ni aumento de precio. Y se generó un sistema de control de precios que implicaba estar muy encima de los formadores de precio. No existía el nivel de concentración que existe hoy en aquel tiempo. Eso no existía, estaba mucho menos concentrado. En aquel tiempo se sacó la ley de abastecimiento que prevé sanciones durísimas para las empresas que hacen agio, o sea, que especulan con la comida de las personas. Es la misma ley que hoy el nuevo ministro de Comercio Interior está, o sea, con esa ley está amenazando a las empresas. Me parece que en el coloquio de ideas le dijeron que estaban en desacuerdo. Bueno, nosotros le ofrecemos este acuerdo de precios y tenemos las leyes para hacerlo cumplir. No queda otra. Si no hacen lo que se les antoje en el mercado. Sí, queda otra. En aquel tiempo, dentro de lo que fue el último plan de la Argentina, que fue el plan trienal, se preveía la creación de una empresa nacional de abastecimiento. Una empresa que garantizara producción a precios módicos, ya sea directamente por el Estado o comprando a privados que vendieran a determinado tipo de precio. Y eso permitiera el abastecimiento a los sectores más humildes si faltaba por ahí comida sin necesidad de comprarle a los formadores de precios. No llegó a cumplirse y el acuerdo de precios se rompió después de un año, en alguna medida por la muerte de Perón. Como Perón se rompió el esquema de poder y a partir de allí se perdió. Pero esa es la experiencia más exitosa en lo que hace al control de precios en posiciones dominantes dentro de la empresa. Por otro lado, ya yendo a competencias en los mercados, los Estados Unidos tiene, de la época de los economistas institucionalistas, leyes antitrust, le dicen ellos, sería antimonopolio para nosotros. Y en función de aplicar esas leyes, obligan a las empresas muy concentradas a dividirse. Esto estaba previsto en la ley de medios, pero ni el gobierno de Cristina en los últimos tiempos pudo lograr que Clarín se dividiera, y por otro lado esa norma fue derogada por Macri y nunca más puesta en vigencia. Con lo cual, si bien hay una ley de defensa de la competencia en Argentina, los castigos que prevé son, o sea, no se aplican nunca. No se ha obligado a dividirse a ningún monopolio. No son monopolios, oligopolios concentrados. No sé si satisfice la pregunta. Sí, sí, se entendió. Profe, ahí en ese caso también se podría aplicar como se nombraba en el video del alcohol en gel, ¿no? Que le pongan los máximos, los precios máximos, como para controlar también. Bueno, este congelamiento de precios en realidad es precios máximos. La realidad es que está aplicada una política de precios máximos, porque yo no puedo salirme de ese precio. Se habló de congelamiento, pero está aplicando la herramienta de precios máximos. Y en ese caso para el desabastecimiento, digamos que hubo en un momento, hasta que la demanda, o sea, hasta que las empresas y todo tuvieron más fábricas, digamos, que lo creaban.
eh, ¿se subsidiaba al alcohol o algo por los precios? ¿O solamente le No, pusieron precio límite? no, directamente le pusieron ese precio límite. En realidad es una actividad ultra especulativa. Había llegado a niveles de precio que estaba muy por encima de lo que son los costos de producción más una ganancia razonable. Llegaron a vender alcohol casi un 200% por encima del valor de su costo de producción. Se adaptaron y se incrementó de un modo bastante rápido la producción. Se suele haber problemas muy serios cuando, digamos, el proceso productivo es lento. Entonces, que la oferta se ajuste a una mayor demanda, a veces requiere tiempo bastante prolongado. Aquí en 10 días, 15 días, los fabricantes de alcohol estaban satisfaciendo la demanda. No es un proceso productivo largo. Ni fue necesario inversiones adicionales porque había capacidad para producir lo que estábamos pidiendo. Ah, perfecto, quedó claro. Fue más complejo el tema de los barbijos, donde hubo muchas empresas que no producían barbijos que se pusieron, pero bueno, con una actitud de buen empresario, a fabricar barbijos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veo que está bastante claro. La competencia imperfecta tiene un modo extremo de competencia que es el monopolio. Hay monopolios en el mundo, pero no son muchos. No son muchos. El monopolio nos sirve para definir un concepto, que es el concepto de poder de mercado, o dicho en palabras más elegantes, de dominancia. Porque al ser el único proveedor de un bien, cuando decide cuánto producir, forma el precio. Forma el precio. Es importante tomar en cuenta, ahí yo les puse en 2 diapositivas, uno cuando el bien tiene una demanda elástica, que significa que es un bien de lujo. En ese caso al monopolio no le conviene aumentar los precios. ¿Por qué? Porque si aumenta los precios va a disminuir su ingreso, porque la caída del consumo va a ser tan grande que va a terminar perdiendo. Pero cuando se trata de bienes de primera necesidad, es ultra peligroso tener un monopolio operando en esas condiciones. Por eso yo soy partidario de que en los servicios públicos no exista empresas privadas prestándola. Hace 30 años hubo un gobierno que decidió privatizar todo, y le entregó verdaderos monopolios. La electricidad es un monopolio. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen posibilidad, si me aumenta el precio, de conectarme a otra red. En ese sentido, es un monopolio natural, y que eso esté, y es un bien de primera necesidad, esté en manos de un monopolio es grave. Como son privatizadas, hay control del Estado, pero en realidad el control del Estado es bastante precario. Después tenemos el oligopolio, que son pocos. A veces en el oligopolio hay competencia, pero la tendencia más común de los oligopolios es al acuerdo, donde los oligopolistas se ponen de acuerdo, o al liderazgo, donde hay uno o dos oligopolistas que son los que forman el precio y el resto se adaptan a ese proceso de formación de precio. Esto es
lo que tenemos en la mayoría de los mercados en nuestro país, y en algunos casos con niveles de concentración elevadísimo, elevadísimo. En el caso de la leche, la Serenísima está proveyendo arriba del 80% de leche fresca. O sea, También, leche en sachet, leche en tetrabric y yogures. Sí, también pasa con la harina, profesor, ¿no? también pasa con la harina. Eso es Eh, porque operan, digamos, tienen costo bajo de producción, ¿no? Son sí, sí. eficientes, digamos, produciendo. Tienen Tienen, costos bajos de producción, bastante más bajos que otro, y eso le da la posibilidad bueno, y una campaña sumado a publicitaria importante, posicionarse en el mercado, no dejar que otros ingresen. Fueron comprando competidores, haciéndole la guerra, y lo fueron comprando. Y bueno, hoy quedan, a nivel de harinas, entre Molino Río de la Plata y Cañuela, o sea, es un duopolio o un liderazgo de dos, liderazgo de dos, prácticamente tienen el 80% del mercado de la sal. Donde más embroma esto, porque hay algunos otros que compiten en la harina de kilo, la harina minorista, pero con capacidad de abastecer a las fábricas de fideo y a las fábricas de pan, a las panaderías, son estos dos. claro, impactan directamente los bienes de primera necesidad. Sí, y se ponen de acuerdo. Con un panadero, charlar con un panadero y te va a decir, me llamaron de Molino, me dijeron que tanto. Yo llamé a Cañuela para ver, tenía el mismo precio. O sea que Claro, antes de aumentar se pusieron de acuerdo. Hicieron lo que se llama colusión. colusión o cártel. Exactamente. Bueno, está claro eso. Sí, sí. Sí, sí. Competencia monopolista, no sé si también les queda claro, esto es bastante común en la Argentina. Yo siempre lo explico a través de la Coca-Cola, que es una de las bebidas que ha generado una enorme adhesión en los consumidores. Hay una muy vinculada a la Coca también, que es superior, que es el Fernet Branca. El Fernet Branca casi que no tiene competidor, y todo el mundo lo prefiere. O sea que es un caso típico de competencia monopolista, ¿no? Bueno, entrada y salida ya vimos. El comentario de activos específico es cuando una industria tiene bienes que solo se pueden usar en esa industria. O sea, por ejemplo, la moledora de trigo para hacer harina solo lo puede usar en una fábrica de harina. Por lo tanto, si yo quiero salir del mercado, se lo tengo que vender a un competidor que me va a dar chauchi palito. Y si yo no recupero el valor del bien, se supone que no existe libertad de salida. Es la principal causa que dificulta la salida. La principal causa que dificulta la entrada son las altas inversiones, cuando el mercado impone altas inversiones y cuando hay alta diferenciación de un producto. O sea, cuando hay una preferencia muy grande por un tipo de producto. Otra situación que impide la salida es la emoción. No, es la empresa de mi padre, de mi abuelo, ¿cómo me voy a ir a otra cosa? Eso ha llevado mucha gente a fundirse. Bueno, ya hablamos de la actividad del Estado fijando precios políticos o precios administrados. Lo que había hasta ahora era un sistema de precios administrados, o sea, los precios cuidados, que es un invento de Augusto Costa en los tiempos que el ministro de Economía era Kicillof, es un acuerdo, son precios administrados. Ahora estamos en el nivel del precio político. El gobierno está fijando precios máximos.
Ahí, profesor, con los precios administrados, lo que se busca es tener un valor de referencia, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y a través de algún tipo de acuerdo que no sea, que no se te vaya, que no se te vaya. Pero bueno, este es el problema de nuestra Argentina. Esto está muy vinculado al artículo que les hice leer en el encuentro anterior sobre los precios en la Argentina, ¿no? A mi entender, la principal causa inflacionaria, sin desconocer que hay mucha, pero hoy por hoy la causa de principal peso es la concentración en los mercados. Es la concentración en los mercados. ¿Alguna pregunta? No. Vamos al parcial entonces. Parcial. Va a haber un link, o sea, en el aula virtual, espera que... Hay una pestaña al final que se llama evaluaciones. En esa pestaña que se llama evaluaciones, no se confundan, no nos olvidemos que somos comisión 1, se van a encontrar un link. Va a estar todo cambiado, porque lo que hay hoy en esa pestaña es del cuatrimestre anterior. Allí va a haber un link donde deberán entrar cuando haya cantidad suficiente. Yo voy a habilitar una carpeta donde van a estar los parciales y nos vamos a tomar 5 o 10 minutos como para que lean las consignas y me preguntan las dudas que pudiese haber sobre la interpretación de las consignas. Pasado ese tiempo, yo me retiraré y ustedes quedarán haciendo el parcial. Habrá una carpeta al final donde deberán subir el parcial cuando lo termine o cuando se vence el tiempo. La carpeta va a tener programada un horario de vencimiento y ojo, vencido el horario no les va a dejar subir la carpeta, con lo cual no les va a dejar subir el parcial. Tómenlo en cuenta y controlen el tiempo. La restricción que van a tener para hacer el parcial es de tiempo. Todavía no sé, no los terminé de armar, si van a tener 1 hora para hacerlo u 1 hora y media. Pero vuelvo a decir, vencido lo cual, las carpetas no los dejará subirlo. ¿Se sube en Word el archivo? El archivo se sube en Word o en PDF, eso es a criterio de cada uno. Para mí, mejor en Word, porque me permite poner, pero en PDF también, yo puedo poner comentarios. Si lo hacen en PDF, háganlo en la versión que a mí me permite poner comentarios, ¿no? De modo que yo, a medida que lo voy leyendo para corregir, puedo ir poniendo el comentario y después hacerle la devolución a ustedes. Si no, me implica doble laburo, porque tengo que escribir fuera de lo que es el trabajo de ustedes. En Word o en PDF, en este último caso, el PDF que da lugar a poner comentarios. Pueden hacerlo a libro abierto, pero bueno, la restricción de tiempo indica que si no están familiarizados con el material, el tiempo se les va a pasar volando y van a responder 1 o 2 preguntas nomás. De allí la importancia de estudiar, de por lo menos leer, volver a escuchar los videos, y mirar mucho los PowerPoint sin grabación, porque muchas veces el PowerPoint sin grabación o el texto que adjunto a cada unidad nos permite ubicar más rápido el tema que hacerlo a través de toda la charla del video, ¿no?
Bueno, hecho estos primeros... y el parcial tiene dos momentos. Este es el primer momento, el momento escrito, que podrá ir de las 8 a las 9 o de las 8 a 9:30. Hora y media después, o sea, sería a partir de las 10:30 o de las 11, empezaremos una serie de entrevistas relativamente cortas sobre el parcial, donde yo puedo preguntar sobre lo que ustedes han hecho. En general, lo que voy a preguntar está referido a las preguntas que ya le tocaron. Algunas que no respondieron, algunas que respondieron mal, alguna que me da lugar a alguna forma de repregunta sobre lo mismo. Transcurrido, bueno, el tiempo, les estaré diciendo cuál será la situación de cada uno frente al parcial. El parcial tendrá recuperatorio. El recuperatorio será dentro de 15 días, pero en un horario fuera de los horarios de clase, en un horario convenir. Por ahí puede ser un viernes a la tarde o un sábado a la tarde, no sé. Eso lo iremos viendo. Pero no sería en el horario de clase. No sé si quieren hacer alguna pregunta ustedes. No. Aprovechen que es el momento que pueden preguntar ustedes. Quiere decir que ninguno estudió todavía. Si no hay duda, es señal que ninguno estudió. Tenemos una semana todavía, profesor. Sí, bueno, pero... estoy pensando, creo que va a ser así, el parcial va a tener 6 preguntas. La primera pregunta va a ser una combinación entre la unidad 1, que era la introducción a la economía, y la unidad 2 sobre factores económicos, factores productivos y sistema económico. O sea, de la primera parte, mayor hincapié el concepto de necesidades y de bienes, y algo sobre el método. O sea, eso es la parte más importante de la unidad 1. La unidad 2 en alguna medida es bastante importante todo. De la unidad 3, que es muy cortita, tengan claro el dibujo del sistema económico, porque es posible que les pida que lo dibujen y que después indiquen en qué lugar se mide el ingreso nacional, en qué lugar se mide, o pueden explicarlo también, ¿no? O sea, el ingreso nacional se mide a la salida del mercado de factores, donde sale el dinero del mercado de factores. El PBI se mide donde salen los bienes y servicios del mercado de bienes y servicios. El consumo se mide en el mismo lugar donde se mide el PBI, porque el consumo es parte del PBI. La inversión se mide en el mismo lugar que se mide el PBI, porque la inversión es parte del PBI. El ahorro se mide en las personas, en el ámbito de las personas, porque el ahorro es ingreso no consumido. O sea, alguna de las preguntas que puede llegar a haber. Tema doctrinas. Ustedes trabajaron 8 temas diferentes en doctrina. Las preguntas que pueden aparecer de doctrina están todas en los 8 temas, lo cual implica no mirar solo la que hizo cada uno, sino la que hicieron los otros, o al menos tomar el tema. Descarten la primera. No les voy a pedir una comparación como la primera pregunta del tema de doctrina, pero sí puede haber
algunas preguntas como la segunda, donde les pedía una comparación entre la mirada de los neoliberales y los pensadores alternativos del siglo XXI alrededor de un determinado tema. Por ejemplo, ¿qué piensan del mercado? ¿Cuál es la postura sobre el mercado de los neoliberales, pensadores alternativos del siglo XXI? ¿O qué piensan sobre el Estado? Cada uno. Son las segundas preguntas. Esto, olvídense, está en la última parte del video de doctrinas. Cuando hablamos del siglo XXI, en la última parte hacemos en alguna medida esa comparación. Y después puede haber alguna pregunta como la tercera, donde puede aparecer algún tema particular, como por ejemplo, ¿cuál es el planteo de la doctrina social de la Iglesia alrededor del derecho de propiedad? O sea, hay una razón por la cual pregunto, por ahí económicamente parece un tema insignificante, frente a los neoliberales que declaran la propiedad absoluta y frente al marxismo que abuele la propiedad, o sea, la doctrina social de la Iglesia habla de una función social de la propiedad. Quiere decir que hay derecho a gozar de la propiedad, pero ese derecho no es absoluto, sino limitado al bien común, a que mi ejercicio de la propiedad no invalide el ejercicio de otras personas. La importancia no es por la Iglesia en sí mismo, sino que esta es la idea de la propiedad que trabajó el peronismo y hoy por hoy es una fuerza importante políticamente en nuestro país. Y bueno, algunas cosas por el estilo, ¿no? O sea, algunas preguntas, o sea, comparar el Estado, las funciones del Estado del bienestar con el estado mínimo de los monetaristas. Va a haber una pregunta sobre el sector externo, una pregunta que tiene que ver con la que les hice, no va a ser la misma, pero puede ser parecida, o sea, que dado 2 o 3 números les haya sacado una cuenta, ¿no? En el ejercicio que les planteé como práctica, la incógnita era el saldo de la balanza comercial. No era sacar el saldo, pero sí saber que era positivo, por lo tanto, hubo varios que lo respondieron bien, las exportaciones habían sido superior a las importaciones. Es posible que se los plantee también a eso tipo ecuación, pero es importante en ese sentido saber cuál es el orden de la suma algebraica, ¿no? O sea, exportaciones menos importaciones me da el saldo de la balanza comercial. Entrada de servicio menos salida de recursos por servicio me da el saldo de la balanza de servicio. Entrada de dinero por ingresos primarios menos salida de dinero por ingresos primarios me da el saldo de los ingresos primarios. Después tengo el saldo de los ingresos secundarios y la cuenta corriente es la suma algebraica de todos, de todos estos saldos. Si yo tengo claro esto, despejar término y calcular una es una soncera, sobre todo para estudiantes de ingeniería. Y bueno, mucho que ver vinculado a las preguntas que hubo, ¿no? O sea, fondo de inversión invirtiendo en la Argentina se lleva la ganancia y también se lleva los fondos. ¿Dónde se registra? En esto, tener en claro que todo lo que es movimiento de capital va en la cuenta capital. Ahora, lo que es ganancia va en la cuenta ingresos primarios. No confundir. Cuando el fondo de inversión invierte en la Argentina, esa entrada se registra en la cuenta capital. Cuando vende sus títulos y se va de la Argentina, el monto del capital también va en la cuenta capital. Ahora, la ganancia que obtuvo porque compró a 80 y vendió a 100, esa va en ingresos primarios.
El concepto de términos de intercambio es importante. Respecto del sector público es bastante simple lo que ya le he preguntado en las distintas trabajos que hubo, ¿no? Y respecto del sector financiero, también, las preguntas van a ser muy vinculadas, no digo que exactamente la misma, pero muy vinculado. Presten atención en el tema qué es la tasa de encaje, presten atención a qué es velocidad de circulación del dinero, presten atención a la demanda monetaria según Keynes, al concepto de tasa de interés, al concepto de causas de la inflación, que lo hemos hablado bastante. Y bueno, en eso van a estar las distintas preguntas que puede llegar a haber. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No, por ahora no. Cuando tuvimos vamos a hacer un problema. Es al tema de hoy entonces, ¿no? ¿Incluido? No, el tema de hoy no entra. Ah, listo, perfecto. No, es hasta sistema financiero. Hasta sistema financiero, que es el tema 7. No se guíen por las clases porque el sector público lo dimos o sea, acortamos como un tema corto, di una mitad junto con el externo y otra mitad junto con el financiero. Perfecto. Para rendir es necesario estar al día con los trabajos. Estar al día con los trabajos. La mayoría de los que estaban hoy, bueno, Vargas, vos no vas a poder rendir porque tenés un solo trabajo presentado. Tendrías que tener listos los trabajos para poder aspirar al recuperatorio. Perfecto, profesor. Esta semana se los entrego y de ser así me presento al parcial. Bueno. Y después tengo algunos casos que me está faltando un trabajo. En ese caso es necesario, cuando me falta uno o dos trabajos, que me los entreguen antes del sábado que viene, de modo de poder leerlo yo y si puedo hacerle algún tipo de devolución, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? No, pues por el corte. ¿El trabajo de hoy, tiene fecha de entrega el sábado próximo? El trabajo de hoy, sí, vamos a dejar, o sea, dedíquense al parcial. No, como yo no voy a dar un tema nuevo el sábado que viene, el vencimiento de la actividad de hoy sería, hoy es 16, 7, 23, el 30 de octubre, el 29. O sea, la actividad de hoy vence el 29 de octubre. ¿Estamos? Genial, profesor. Bárbaro. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Nos vemos el sábado. Entren primero al link. Me interesa que todo el mundo vea la consigna y pregunte antes de ponernos a trabajar. Bien, perfecto. Bueno, listo. Nos vemos el sábado a las 8 entonces. Nos vemos. Hasta luego. Ok, chao.